Buenas noches, chicos. Perdón la demora. Vamos a continuar con el trabajo práctico número 6. Habíamos quedado, en la clase anterior ya habíamos desarrollado, habíamos analizado el punto A. Ahora vamos a analizar los siguientes incisos. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? Nos dice acá que durante el ejercicio 2023 inició la refacción de escuelas con un costo de 600.000 pesos. El ritmo de ejecución de la obra se realizó conforme lo planificado, iniciando en 2023 por 350.000 y con finalización en el año 2024 por 250.000 pesos. El Ministerio de Educación de la Nación financia la ejecución de dicha obra conforme el ritmo de ejecución previsto. Estos datos nos sirvieron para el momento de realizar la formulación presupuestaria. Ahora veamos qué ocurrió dentro del ejercicio. ¿Y qué nos dice? La Secretaría de Obras Públicas, autoridad competente, aprueba el inicio de los trámites de contratación para la ejecución de la segunda etapa de obras por el total previsto, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué tenemos para analizar? Que se aprueba el inicio de los trámites para la contratación de la segunda etapa que estaba previsto, que iba a tener un costo de 250.000 para el 2024, ¿sí? Por eso ustedes también ven que en la partida presupuestaria construcciones tiene habilitado, ¿sí?, un crédito de 250.000 pesos. Y en el caso de los recursos, un crédito de 250.000 porque va a ser financiado con fondos de Nación. Y acá nos está diciendo que se inicia, ¿sí?, se aprueba el inicio de los trámites de contratación y esto está autorizado por autoridad competente, ¿sí? Entonces, inicio del trámite autorizado por autoridad competente. Acá vamos a hacer registro en qué etapa. ¿Qué les parece a ustedes? La afectación preventiva. Vamos a hacer el registro, ¿sí?, en la etapa de la afectación preventiva, ¿sí? Se inicia un trámite para iniciar la contratación para la ejecución de esta obra y este trámite está autorizado por una autoridad competente. Bien, entonces vamos a hacer el registro, ¿sí? Entonces acá tendríamos por el punto 1, ¿sí? Vamos a poner por el punto 1 que pondríamos inicio de trámite. Inicio de trámite. Autorizado, ¿sí? Y vamos a hacer el registro en la afectación preventiva por los 250.000. ¿Sí? A ver por qué no me está dejando colocar. Ahí está. Vamos a hacer el registro por los 250.000. Bien. Ahora, ¿qué más nos dice este enunciado? Volvemos. Nos dice que se reciben ofertas de 3 empresas. Construyo S.A. por 230.000, tenemos Yo La Quiero por 250.000 y Me Pasó S.A. por 260.000. Bien, entonces en este punto nos dice que se reciben ofertas. Bien, acá tenemos que hacer algún registro. ¿Dónde correspondería ese registro? No se registra, profe. Muy bien, ¿sí? Acá, esta información que tenemos acá, donde en la anterior nos dice que se inicia un trámite para realizar la contratación de la empresa que va a tener a su cargo la ejecución de la obra, y en el segundo punto nos está diciendo que en función de este trámite que se inició, ¿sí?, se van presentando oferentes, distintas empresas con distintas propuestas. En este caso, el punto 2 no tiene incidencia presupuestaria, ¿sí?
Entonces lo dejemos sentado acá, ¿sí? Punto 2, sin impacto presupuestario. ¿Bien? Ahora volvemos al enunciado y ¿qué tenemos? Nos dice que luego de los trámites administrativos pertinentes, se preadjudica la obra a Construyo S.A. ¿Sí? Luego de los trámites administrativos, se preadjudica la obra. Acá hacemos algún registro. No, tampoco, profe. Tampoco vamos a hacer, ¿sí?, ningún registro, ¿sí? Porque acá nos habla de preadjudicación, ¿sí? Todavía con la preadjudicación no hay una obligación o no nace una obligación del Estado contra un tercero, ¿sí? Entonces también vamos a colocar acá sin impacto presupuestario. ¿Bien? ¿Me esperan un segundito, por favor? Bien, volvemos. Entonces, en el punto 4 que tenemos, con la obra ya adjudicada, Construyo S.A. inicia los primeros avances conforme al ritmo de obra previsto, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos, ¿sí?, la adjudicación, ¿sí? Acá, con la adjudicación, hacemos registro presupuestario. Esta operación tiene registro presupuestario. Sí, sería un compromiso. Bien, acá sí, con la adjudicación, ¿sí?, ya el Estado está generando una obligación, está identificando también al tercero con el cual se obliga y también está ya fijando el monto en forma definitiva por el cual se va a obligar, ¿sí? Entonces, en el punto 4, ponemos adjudicación, ¿sí? Y cuál era el importe, ¿sí?, de la oferta que tenía la empresa Construyo S.A. Era un monto de 230.000 la oferta que había propuesto. Entonces ahora sí, vamos a hacer registro, ¿sí?, en la etapa del compromiso por los 230.000, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos en el siguiente punto que se presentaron certificados de obra por 200.000 pesos, de los cuales se encuentran aprobados solo el 90%. Se pagó solamente un total de 160.000 de acuerdo a los recursos efectivamente ingresados, ¿sí? Entonces acá tenemos, por un lado nos está diciendo de la obra cuánto se certificó, ¿sí? Se presentaron certificados de obra, nos dice por 200.000 pesos, ¿sí? De estos certificados que se presentaron, se encuentran aprobados, ¿sí? Se encuentran aprobados el 90%, ¿sí? Esta es una de las palabras claves, ¿sí? Aprobados. Bien. Hasta el 90%. Y a su vez también nos está informando, ¿sí?, que se paga un total de 160.000 y nos dice de acuerdo a los recursos efectivamente ingresados, ¿sí? O sea, ¿qué otra información tenemos acá? Que ingresaron recursos, ¿por qué monto? Por los 160.000, ¿sí? Entonces, primeramente, hagamos el registro del recurso, ¿sí?
acá en la partida del recurso, que tenemos transferencias del capital del sector público nacional. Por el punto 5 vamos a registrar, ¿sí?, el ingreso de fondos. Bien, ¿cuánto ingresó? 160.000. Entonces, en la columna del percibido, los recursos se registran en el momento en que se perciben, vamos a registrar los 160.000. Bien. Y a su vez también por el punto 5, ¿qué vamos a registrar? ¿Sí? ¿Qué nos dice acá? Volvamos al enunciado, así analizamos los términos, ¿sí? Se presentan certificados, ¿sí? Los certificados aprobados implican registro ¿en qué etapa? Devengado. Devengado. Devengado, ¿sí? No se va a devengar por el monto de certificados presentados, sino por el monto de certificados que estén aprobados, ¿sí? En este caso, nos dice que de los 200.000 pesos que corresponden al total de certificados presentados, solamente se aprueban hasta el 90%. Entonces, en la etapa del devengado vamos a registrar lo que corresponde al 90% de estos certificados. Y por otro lado, ¿qué nos dice? Que se paga, ¿sí?, 160.000 pesos. Entonces acá vamos a hacer registro ¿en qué etapa? En el pagado. En el pago. Entonces, en el punto 5, ¿sí?, por los certificados aprobados, ¿sí?, más pago. ¿Qué vamos a registrar? Dijimos que en la etapa del devengado, ¿sí?, es el 90% del total de certificados aprobados, que el 90% de los 200 nos tiene que dar 180.000. Y nos dice que se paga hasta el monto que ingresó, que fueron los 160.000. Entonces vamos a ingresar, a registrar en la etapa del pagado los 160.000, ¿sí? Acá hay algo, ¿sí?, que no está planteado en este momento, pero que yo se los voy adelantando, que es lo que corresponde hacer en esta operación. Nosotros vemos que nosotros hicimos una afectación preventiva. ¿Por qué importa? Hicimos una reserva de partida por el inicio del trámite, ¿sí?, por 250.000 pesos. Y se termina adjudicando ¿por qué valor? Por 230.000 pesos. Ustedes pueden decir, acá tenemos 250.000 de reserva de partida para esta operación, pero el Estado termina obligándose por 230.000 pesos. Entonces vamos a ver que al cierre del ejercicio vamos a ajustar, ¿sí?, la etapa anterior, la del preventivo, al monto final que quedó la contratación, que en este caso es de 230.000 pesos. ¿Sí? Es decir, que al cierre del ejercicio, ya vamos a ver cuando hagamos los ajustes por cierre, que vamos a hacer ajustar en la etapa anterior. ¿En cuánto la ajustaríamos para que refleje la verdadera obligación que tiene el Estado en este momento? En 20.000. En 20.000, ¿sí? A fin de que en la etapa anterior refleje la etapa del preventivo, ¿sí?, la obligación final, el monto final por el cual se obligó el Estado, que es por 230.000. ¿Bien? Eso que ya se los dejo planteado, ya lo vamos a ver más adelante también en los siguientes prácticos. Bien, entonces, ¿qué repasamos de acá? Inicio de un trámite de contratación autorizado por la autoridad competente, hicimos registro en la etapa del preventivo, ¿sí? Con la adjudicación, ¿sí?, con la adjudicación hicimos registro en la etapa del compromiso, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá ya el Estado se está obligando, ¿sí?, con un tercero, el cual se identifica, ¿sí?, y por un monto que ya es definitivo. Y con respecto a la etapa del devengado, ¿sí?, hicimos registro por el total que corresponde a los certificados aprobados. Y otra cosa que yo vuelvo a recalcarles porque muchas veces pasa, ¿sí?,
no se vuelve a registrar por cada punto, no se vuelve a registrar en las etapas anteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el punto, la información del punto 1, hicimos registro en la etapa del preventivo. Con la información del punto 4, hicimos la etapa en la etapa del compromiso, hicimos registro en la etapa del compromiso. No quiere decir que acá vamos a volver a poner 230.000, no. Bien, eso que les quede bien claro, porque muchas veces empiezan a llenar todas las columnas anteriores, porque en este caso estamos hablando de una misma operación. Bien, entonces, ahora sí nos queda, vamos a avanzar. Profe, Sí, entonces no ajustamos, digamos, ahora en un ejercicio aislado, sino se tiene que ajustar al final, digamos. cuando ya veamos de que nos digan que es el cierre del ejercicio, lo vamos a ir viendo por etapas, ¿sí? Acá yo se los dejo planteado que correspondería hacer ese ajuste, ¿sí? Para que todas las etapas, siempre la etapa anterior en este caso, corresponde. Sí o sí, corresponde hacerlo también al cierre del ejercicio. Ya vamos a ver que según estemos trabajando en provincia o en nación, vamos a hacer ajustes en las etapas que correspondan, de vengado, compromiso y preventivo, o compromiso y preventivo. ¿Sí? Yo ahora se los dejo planteado, y en los ejercicios, en los prácticos que vengan más adelante, ahí ya vamos a hacer el registro efectivo. ¿Bien? Pero es algo que sí corresponde, solamente que acá, como no lo estamos viendo como cierre de ejercicio, no lo estamos haciendo. Bien, ahora pasemos al tercer punto. Nos dice, durante el ejercicio 2023, inició la refacción de las escuelas con un costo de 600.000 pesos. El ritmo de ejecución de la obra se realizó conforme lo planificado, iniciando en 2023 por 350.000 y con finalización en el 24 por 250.000. El Ministerio de Educación de la Nación financia la ejecución de dicha obra conforme al ritmo de ejecución previsto y se recibió durante 2023 aporte por un monto de 400.000 pesos. Entonces acá vamos viendo qué información nos da. A nivel de formulación, nosotros ¿qué tenemos? Se hizo, ¿sí? La estimación en la partida de los recursos, transferencias de capital por un monto de 200.000, tenemos la partida de disminución de otros activos por 50.000, que es el que refleja el uso de la caja del ejercicio anterior, y tenemos, ¿sí?, la partida del gasto construcciones prevista por un monto de 250.000, que es el que corresponde a la ejecución que se tiene prevista para el 2024. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos dice que se adjudica la obra de la empresa Construyo S.A. por 250.000. Nos informa también respecto a los certificados aprobados, respecto a las transferencias que se reciben, y tenemos información de la deuda de tesorería. Bien, entonces vamos analizando la información que tenemos. Nos dice acá, se adjudica la obra a la empresa Construyo S.A. por 250.000. Entonces tenemos acá adjudicación, ¿sí?, por 250.000. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Registro en qué etapa? En el compromiso. Afectación preventiva y compromiso. En ambas etapas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Por el punto 1, ¿sí?, que tenemos adjudicación. Por la adjudicación, ¿sí? Hacemos registro en la etapa del compromiso, ¿sí? ¿Cuánto dijimos que teníamos? 250.000. Pero yo no puedo dejar mi registro acá, ¿sí? Antes tengo la afectación preventiva, por lo cual anteriormente tengo que haber registrado la afectación preventiva, ¿sí? Entonces, en este caso, con la información que nos da
que se adjudica a la empresa, ¿sí? Y corresponde con la adjudicación hacer el registro en la etapa del compromiso y no tenemos una información anterior que nos diga sobre el registro en la etapa del preventivo, entonces hacemos registro hasta la etapa del compromiso, es decir, afectación preventiva y compromiso. ¿Bien? Entonces ahora volvemos, ¿y qué tenemos acá? Tenemos certificados aprobados, ¿sí? Por 220.000. ¿Qué hacemos registro en qué etapa? En el devengado. Tenemos certificados aprobados. Por los certificados aprobados hacemos registro en la etapa del devengado. ¿Por cuánto tenemos los certificados aprobados? 220.000. ¿Bien? Entonces, certificados aprobados, registros en la etapa del devengado. Y por último, ¿qué tenemos? Que deuda de tesorería, acá tenemos, no, se recibe transferencia de 200.000 pesos, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? El registro del recurso. El recurso se registra por el percibido y se reciben transferencias por 200.000 pesos. Entonces, vamos a la partida de transferencia, ¿sí? Transferencia de nación. Y vamos a hacer el registro en la etapa del percibido por los 200.000. ¿Bien? Volvemos entonces. ¿Y qué otra información más tenemos? Deuda de tesorería. Nos informa acá cuál es la deuda de tesorería. La deuda de tesorería es 20.000 pesos. ¿Sí? ¿Y a qué es igual la deuda de tesorería? Nosotros esto lo vimos, ¿sí? Cuando vimos los resultados horizontales. ¿A qué era igual la deuda de tesorería? Era igual a los gastos devengados menos el total de gastos pagados, ¿sí? Menos el total de gastos pagados, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la deuda de tesorería nos da un importe de 20.000 pesos. Y nosotros, ¿qué tenemos? Sabemos cuánto es el devengado. ¿A cuánto asciende el devengado? ¿Cuánto registramos nosotros para el devengamiento? 220.000. 220.000. Entonces, ¿a cuánto va a ascender el pagado? Tengo una deuda de 200.000. tesorería de 20. 200.000. Va a ser igual a 200. Este es el punto 4. Vamos acá. Pago. Tenemos 200.000. Bien, entonces, para determinar la deuda de tesorería, el total de gastos devengados contra el total de gastos pagados, y nos queda entonces de esta manera la deuda de tesorería que nos estaba informando, que va a ser igual a 20.000. Bien, entonces, a través de una información que corresponde a un resultado horizontal, determinamos, ¿sí? Podemos determinar los registros en las distintas etapas del gasto. Esta disminución que ustedes tienen acá, que está considerada de la disminución de otros activos financieros, corresponde a la información que les da acá. ¿Sí? Ustedes tienen que, en el 2023, ¿sí? ¿Cuánto ingresó? Nos dice acá. El Ministerio de Educación financia la ejecución de la obra, ¿sí? Conforme al y se recibe durante el 2023, se recibe 400.000 pesos, ¿sí? De estos 400.000 pesos, ¿cuántos se utilizaron en el 2023? 350.000 pesos, ¿sí? Entonces, estos 400.000 pesos es parte de lo que va a financiar Nación esta obra que tiene un costo total de 600. Envía fondos en el 2023 por un importe de 400.000 pesos, ¿sí?
Y en el 2023, ¿sí? De esos fondos utiliza 300 hasta 350.000 pesos. Es decir, que en la caja, ¿cuánto le va a quedar? En la caja, al cierre del ejercicio 2023, le quedan 50.000 pesos. Esos son los 50.000 pesos, ¿sí? Que se prevén, se van a ingresar, ¿sí? En el ejercicio siguiente. Y cuando yo uso la caja del ejercicio anterior, ¿de qué partida presupuestaria estamos hablando? Disminución de otros activos financieros. ¿Bien? ¿Eso queda claro? Bien. Entonces ahora pasamos al siguiente, el punto D. ¿Qué nos dice? El Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable tiene previsto otorgar en el mes de enero del año 2024 préstamos para pequeños productores de los valles calchaquíes por un monto de 24.000 pesos. La devolución de los mismos está prevista en 24 cuotas iguales sin interés, y el vencimiento de las mismas operará a partir del mes de julio del 2024 inclusive. ¿Bien? Entonces, esta es la información que tenemos. Y ahora, ¿qué nos dice? Que el gobierno provincial emite el decreto que establece la nómina de beneficiarios de los préstamos por el total previsto, ¿sí? ¿Cuánto estaba previsto otorgar en préstamos en el 2024? Estaba previsto 24.000 pesos, ¿sí? Y acá nos está diciendo que se emite el decreto donde ya fija cuál es la nómina de los beneficiarios, ¿sí? Y nos dice por el total previsto. Entonces acá vemos que la emisión de un decreto, ¿sí? La emisión de este decreto ya genera una obligación por parte del Estado, ¿bien? ¿Y dónde va a clasificar esta operación que es el otorgamiento de préstamos? ¿En qué partida presupuestaria? ¿Qué partidas tenemos previstas? En el gasto. Activos financieros, ¿sí? Cuando el Estado otorga préstamos, ¿sí? En este caso, siempre teníamos que ver también, bueno, eso era para la clasificación económica, acuérdense, cuando vamos a la clasificación económica teníamos que ver cuál era la finalidad, pero en el caso de el gasto por objetos va a clasificar en el inciso 6, activos financieros. Entonces nos está diciendo que se emite un decreto, ¿sí? Donde el Estado ya se está obligando con distintos beneficiarios, entonces vamos a hacer registro ¿en qué etapa? En la afectación preventiva y en compromiso. Muy bien, hacemos registro por el punto 1, ¿sí? Este sería por la emisión del decreto. Vamos a hacer registro, es hasta la etapa del compromiso en este caso, ¿sí? Y tenemos que va a corresponder por los 24.000 pesos, ¿sí? La emisión del decreto ya genera una obligación, por lo cual es registro en la etapa del compromiso, ¿sí? Entonces también corresponde realizar la etapa, ¿sí? El registro en la etapa del preventivo, ¿sí? Ahora, la siguiente información que tenemos, se abonó la totalidad de los préstamos a sus beneficiarios. Se abonó la totalidad de los préstamos. ¿Hacemos registro en qué etapa? Se abonó, se pagó la totalidad de los préstamos, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer registro, ya nos dice que hagamos registro, ¿sí? Vamos a poner por el pago, ¿sí? Tenemos que hacer registro en la etapa del pagado, ¿sí? Y anteriormente vamos a completar este registro y vamos a hacer registro en qué etapa también. ¿En cuál etapa no tenemos registro anterior? Devengado. Si hemos pagado es porque el gasto
se devengó previamente, ¿sí? Entonces, con esta información vamos a hacer registro también, ¿sí?, del pago, del devengamiento de esta operación. ¿Bien? Si no tenemos información anterior, y en este caso con la emisión del decreto sabemos que se debe comprometer el gasto, y si no hemos hecho previamente por otra operación la afectación preventiva, entonces corresponde también hacer el registro, etapa preventivo y compromiso. Y si acá nos está informando que se paga, quiere decir que anteriormente, obviamente, se devengó el gasto, por lo cual hacemos registro en la etapa del devengado y del pagado. ¿Bien? ¿Y ahora qué otra información tenemos? Al cierre del ejercicio, solo el 80% de los beneficiarios habían cumplido con la cancelación de las cuotas correspondientes, ¿sí? El 80% de los beneficiarios cumplió con la cancelación de las cuotas. Con respecto a las cuotas que teníamos, la devolución de las mismas está previsto en 24 cuotas iguales, sin intereses, y el vencimiento de las mismas opera de julio, a partir de del mes de julio del 2024 inclusive. O sea que, ¿cuántas cuotas deberían ingresar en el 2024? 6. 6 cuotas, ¿sí? Por eso también vemos que está en la formulación, en la aprobación de las partidas, tenemos para recupero de préstamos, que es la partida que le corresponde al recurso, ¿sí?, una estimación de 6.000 pesos. Pero acá nos está diciendo la información que solo el 80% cumplió con la cancelación, ¿sí?, de estas cuotas. Entonces, vamos a registrar qué importe en el percibido. $4.800. En el ingreso de cuotas registraremos el 80% de lo que correspondería al ejercicio, que serían los 4.800. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, ¿sí?, lo que sería el punto del práctico, ¿sí? Entonces ahora nos queda, a ver, creo que tenemos un ejercicio más. Bien. Pasemos a este. ¿Sí? ¿Qué información tenemos acá? Se firma convenio con el INADI y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Recibirá la provincia un aporte de carácter no reintegrable de 3 millones. En 2023 ya se recepcionó un total de 400.000 pesos para gastos corrientes, que no fueron utilizados. Y se preveía la recepción de la diferencia en el 2024. ¿Cuál es el destino de los fondos? El 30% para subsidios, el 60% con destino municipio, para la construcción de un centro de atención a las víctimas, y el 10% restante para la impresión de folletería. ¿Bien? Esto es una continuidad de lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces tenemos que el aporte, ¿sí?, que va a realizar el INADI es de 3 millones. El 30% para subsidios a personas. El 30% serían 900.000 pesos, ¿sí?, que se van a destinar al subsidios a personas. El 60% con destinos a los municipios para que construyan un centro de atención a las víctimas. El 60% que correspondería entonces sería 1.800.000, ¿sí? Esto sería una parte de aporte que corresponde de los 3 millones para los municipios. Y el 10% restante sería para folletería. Y acá vamos a tener que entonces va a corresponder 300.000 pesos de los 3 millones. Bien. Entonces, ustedes van a ver qué es lo que ustedes tienen, ¿sí?, previstos como créditos en el gasto, ¿sí? Los 300.000 que corresponden a la impresión
de folletería, tenemos los que clasifican servicios no personales, tenemos los 900 que corresponden a los subsidios a las personas, que clasifican como transferencias corrientes, y tenemos 1.800.000 que sería lo que se va a transferir, transferencias de capital, a los municipios para que construyan, en este caso, este centro de atención a las víctimas, ¿sí? Y en cuanto a los recursos, ¿sí? ¿Qué se tiene previsto que se va a recibir? Teníamos acá que en el 2023 ya se recepcionó un total de 400.000 pesos. En el 2023 ya ingresó un total de 400.000 pesos. Estos 400.000 pesos, ¿sí?, quedaron en la caja o al cierre del ejercicio 2023, que nos dice acá que no fueron utilizados, ¿sí? Por lo cual, al momento de hacer la formulación presupuestaria, se prevé la utilización, en este caso, de la caja. ¿Bien? Después tenemos, bueno, lo que se espera que se va a recibir en este ejercicio. 1.800.000, ¿sí?, que se va a destinar a lo que es la transferencia para los municipios, y tenemos la diferencia va a corresponder a transferencias corrientes. ¿Bien? Entonces esto es lo que corresponde a la formulación, de dónde vienen los importes de la formulación presupuestaria. Ahora vamos viendo qué pasó, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer, ¿sí?, como acá estamos trabajando también con el concepto de fondos que se encuentran afectados o de recursos que ingresan para un gasto, ¿sí?, en particular, para un gasto específico, ¿sí?, lo que vamos a hacer es al inicio del ejercicio ya hacer la reserva de la partida presupuestaria, ¿sí? Entonces acá, al inicio del ejercicio, vamos a hacer la reserva de la partida por lo que tenemos previsto gastar con estos fondos, que son los 300.000 pesos. También, con el mismo criterio, con respecto a los fondos, ¿sí?, que van a financiar los gastos correspondientes a los subsidios. Ya vamos a hacer la reserva de la partida. Igualmente, en el caso de las transferencias de capital que corresponden, ¿sí?, a los fondos que se les van a entregar, a los municipios, ¿sí? Y tenemos 1.800.000, que es lo que está previsto. Ya hacemos la reserva de la partida del gasto, ¿bien? Y también, en este caso, ¿qué vamos a considerar respecto a los recursos? En este caso, sabemos que la disminución de otros activos corresponde a los fondos que ingresaron en el ejercicio anterior. O sea que ya son fondos que están, en este caso, cuando hablamos de estos recursos afectados, que ya están percibidos, entonces también al inicio del ejercicio son fondos que vamos a poder considerar como percibidos, ¿sí? Hecho esto, entonces ahora veamos cuáles son los movimientos que se producen en el ejercicio. Y nos dice, transferencia del INADI en el 2024 por 2.500.000, de los cuales 1.700.000 corresponden a gastos de capital. Entonces, en este ejercicio 2024, ¿sí?, el INADI transfiere 2,5 millones, ¿bien? Y de estos 2,5 millones están destinados a gastos de capital 1.700.000. Y corresponderá entonces 800.000 que estarán destinados a gastos corrientes, ¿bien? Entonces vamos a hacer con esta información transferencias del INADI, corresponden a un recurso que vamos a registrar. Vamos acá, entonces, las transferencias de capital, ¿sí? Transferencias del INADI.
ingresa, ¿cuánto dijimos que va a ingresar? 1.700.000 para gastos de capital. Y el resto ingresa, ¿sí?, para transferencias corrientes. Y tenemos que para transferencias corrientes ingresa la diferencia, que serían los 800.000 pesos. ¿Bien? Entonces, estos registros corresponden a lo que sería el punto 1. Tenemos acá que la obra realizada a través del municipio tiene un costo adicional de 100.000 pesos, por lo cual se modifica el presupuesto asignado, rebajando el importe necesario del inciso 3. ¿Sí? Acá nos está diciendo, nosotros teníamos previsto que la obra que van a realizar los municipios iba a tener un costo de 1.800.000, que le íbamos a transferir 1.800.000. Pero acá nos está diciendo, ¿sí?, que va a tener un costo adicional de 100.000, por lo cual, sí, se debe modificar el presupuesto, porque nosotros para los gastos tenemos previsto un crédito de 1.800.000 para la partida de transferencias de capital, y en realidad vamos a tener que transferir 100.000 pesos más. Para poder adecuar a esta nueva realidad, tenemos que realizar una modificación al presupuesto asignado, ¿sí? Y esta modificación, ¿sí?, va a implicar la rebaja del importe necesario en el inciso 3, en servicios no personales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a disminuir en 100.000 pesos el inciso 3 y vamos a incrementar en 100.000 pesos el inciso 5, que corresponde a transferencias de capital. Bien, entonces hacemos el registro de esta modificación presupuestaria, ¿sí? Haremos acá, en servicios no personales, por el punto 2, que corresponde a la modificación presupuestaria. Por la modificación presupuestaria vamos a disminuir la partida, ¿sí?, en este caso en 100.000 pesos. Vamos a poner menos 100.000. ¿Sí? Y en este caso, si nosotros ya habíamos hecho una reserva por 300, ya el crédito, ¿en cuánto nos queda? El crédito vigente. Con esta modificación presupuestaria, el crédito vigente disminuye a 200.000 pesos. Entonces acá, obviamente, ¿sí?, esta afectación de 300.000 la tenemos que ajustar a este crédito vigente, ¿sí? Por lo cual, en este caso, sí vamos a hacer en este momento, ¿sí?, la desafectación, ¿sí?, que habíamos realizado anteriormente. Esto que rebajamos, estas 100.000 pesos en la partida de servicios no personales, lo vamos a incrementar en la partida de las transferencias de capital, ¿sí? Entonces, en la columna de modificaciones estamos trabajando, ¿sí? En la columna de modificaciones presupuestarias, ¿sí? Entonces acá en la columna de modificaciones presupuestarias vamos a incrementar los 100.000 pesos, lo vamos a incrementar por los 100.000 pesos que hemos, ¿sí?, detraído de la partida de servicios no personales. Entonces acá el crédito vigente va a corresponder a 1.900.000 ahora, ¿sí? El 1.800.000 más los 100.000 pesos, ¿sí?, de crédito que se incrementan por la rebaja en el inciso 3, entonces nos queda para transferencias de capital un crédito de 1.900.000. Y como venimos trabajando con fondos que están afectados y sabemos que estos 100.000 pesos van a ser destinados, ¿sí?, a esta transferencia a los municipios, entonces también vamos a realizar la afectación preventiva. Bien. Entonces ahora realizamos ya la modificación presupuestaria, ¿sí? Por eso en la clase anterior habíamos dicho que la modificación presupuestaria corresponde a lo que llamamos o lo que se establece el principio de flexibilidad del presupuesto, que habíamos dicho que el presupuesto
no debe ser algo rígido, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro o en el transcurso del ejercicio presupuestario pueden cambiar las políticas de gobierno, pueden cambiar las variables económicas y debe permitir el presupuesto adecuarlo a las necesidades que vayan surgiendo. Entonces vemos que una de las posibles modificaciones presupuestarias que podemos tener es rebajar, en este caso, entre cuentas del gasto. Rebajamos o disminuimos una partida del gasto e incrementamos en el mismo valor otra partida del gasto. Y de esta manera vamos a mantener el equilibrio presupuestario, ¿sí? Esta es una de las maneras que tenemos para realizar modificaciones en el presupuesto. Ahora volvemos acá. Tenemos que los gastos corrientes se encuentran ejecutados en su totalidad. Se pagaron y no existe deuda de tesorería, ¿sí? Entonces, los gastos corrientes se encuentran ejecutados en su totalidad. ¿Qué quiere decir que se encuentren ejecutados, ¿sí? Los gastos corrientes? Primero, ¿cuáles serían los gastos corrientes? De lo que tenemos acá previsto, ¿cuáles Los son gastos servicios no corrientes? personales. Servicios no personales. ¿Hay otro gasto corriente? ¿Es la única partida que corresponde a gastos corrientes? Transferencias al sector privado también. Y transferencias corrientes a personas, ¿sí? Que corresponde a los subsidios, también corresponden al concepto de gastos corrientes. Nos dice que se encuentran ejecutados en su totalidad. Se pagaron, ¿sí? Y no existe deuda de tesorería, ¿sí? Si se ejecutaron, ¿sí? En este caso, quiere decir que llegamos hasta qué etapa, ¿sí? Hasta la etapa del devengamiento. Nos dice se pagan, ¿sí? Entonces acá ya estamos en la etapa del pagado. Y una información adicional que nos da es que no existe deuda de tesorería. Entonces vamos a analizar, ¿sí? Cuál es el importe al que hace referencia cuando decimos acá se ejecutaron en su totalidad. Y para eso veamos qué registros tenemos, ¿sí? Disculpe, Entonces profe, dijimos, sí, que se ejecuten no significa que están comprometidos a nivel provincial. en este caso, ¿sí? Cuando nosotros usamos el término de ejecutado, ¿sí? Perdón, cuando usamos el término de ejecutado, planteado acá de esta manera, que nos dice ejecutados en su totalidad, vamos a considerar, ¿sí? De que corresponde a la ejecución del gasto. Nosotros vamos a considerar que un gasto llega hasta la etapa, ¿sí? Total de su registro presupuestario, hasta la etapa del devengamiento. Cuando nosotros hablamos de la etapa del pagado, ya es una etapa, ¿sí? Que tiene más relación con la etapa, con un registro financiero, ¿sí? Por eso cuando hablamos de ejecución presupuestariamente, indistintamente en este caso de nación o provincia, vamos a entender hasta el cumplimiento de su registro presupuestario, que en este caso sería hasta el devengamiento, ¿bien? Entonces, en este caso, si tenemos la partida de servicios no personales y la partida de transferencias corrientes, entonces acá nos está diciendo que se encuentran ejecutados en su totalidad y además se pagaron, ¿sí? Entonces, por el punto 3, ¿qué vamos a hacer el registro? Por un lado, vamos a hacer el registro de la ejecución, ¿sí? Y vamos a hacer el registro del pago. Si nos dice que no hay deuda de tesorería, entonces quiere decir que el total ejecutado va a corresponder al total pagado. ¿Y cuánto entonces se ejecutó? ¿Cuál es el total de la partida? ¿Sí? Nos dice que se ejecuta en su totalidad, ¿sí? Acá la partida quedó, ¿sí? Hasta, tenemos un crédito original que asciende a 300.000, tiene una modificación presupuestaria que lo hace disminuir
y nos queda un crédito vigente de 200.000. Entonces, cuando hablamos de la ejecución de la totalidad, hablamos de, en este caso, ¿sí?, que corresponde al total que tenemos como crédito vigente, al total que quedó después de las modificaciones presupuestarias, ¿sí? Entonces, vamos a hacer registro, tanto en la etapa del compromiso, del devengamiento, perdón, me falta un cero. Y si nos dice que no hay deuda de tesorería, ¿qué quiere decir? Que también en la etapa del pagado vamos a registrar los 200.000 pesos porque no hay deuda de tesorería. ¿Bien? La otra partida corriente es la de transferencias corrientes a personas por los subsidios y también por la ejecución y pago. Vamos a hacer el mismo registro que hicimos para los servicios no personales. En este caso, ¿sí?, la partida se mantiene el crédito original, es igual al crédito vigente, ¿sí?, no hay modificaciones presupuestarias, entonces vamos a hacer el mismo registro por la ejecución y por el pago. Bien, esto era lo que es el punto 3. Y el 4 que nos dice, las transferencias de capital reflejan lo siguiente. Nos dice, economías de inversión por 50.000, residuos pasivos por 200 y libramientos impagos por 200.000, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que economía de inversión a qué era igual. Economía de inversión acá sí veíamos, ¿sí?, si estábamos con nación o provincia, la economía en este caso con provincia, vamos a considerar que la economía de inversión es igual al crédito vigente, ¿sí?, menos los gastos comprometidos, y esto nos dice que esto nos da un total de 50.000. Y tenemos residuos pasivos, sabemos que los residuos pasivos es igual a total de gastos en provincia, aplicamos el concepto de residuos pasivos, el total de gastos devengados, menos el total de gastos, el total de gastos comprometidos, menos el total de gastos devengados. Y esto nos dice que nos da igual a 200.000 pesos. Y tenemos deuda de tesorería, que corresponde a los libramientos impagos, que sabemos que es igual a el total de gastos devengados menos el total de gastos pagados. Y esto nos dice que es igual a 20.000. ¿Sí? Entonces veamos qué información es la que tenemos. Si vemos para economía de inversión, nosotros tenemos el total que corresponde a crédito vigente, que en este caso tenemos el crédito vigente quedó en 1.900.000, ¿sí? El crédito original era 1.800.000, con la modificación presupuestaria quedó en 1.900.000, ¿sí? Entonces acá nosotros, ¿qué conocemos de esta información? Sabemos que tenemos un crédito vigente que asciende a 1.900.000, ¿sí? Y tenemos que el resultado, la economía de inversión es igual a 50.000. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el compromiso, ¿a qué va a ser igual? Si la economía de inversión es igual al crédito vigente menos el compromiso, y sabemos que el crédito vigente asciende a 1.900.000, entonces esto quiere decir que el compromiso, ¿a cuánto va a ser igual? 1.850.000. 1.850.000, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?, que los residuos pasivos es igual al total de gastos comprometidos menos el total de gastos devengados. Yo ya tengo a cuánto asciende los gastos comprometidos, ¿sí? Y ascienden a 1.850.000. Entonces, el total de gastos devengados, ¿a cuánto va a ascender?
Sabemos 1.600.000. que el residuo pasivo es igual a 200.000 pesos. ¿A cuánto va a ascender? 1.650.000. 1.650.000. Y en cuanto a la deuda de tesorería, ¿sí? Nosotros sabemos que entonces tenemos que el total de gastos de vengado va a ascender a 1.650.000. Entonces, el total de gastos pagados, ¿a cuánto va a ascender? 1.630.000. 1.600.000. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, acá tenemos los importes que vamos a registrar en el compromiso, 1.850.000, en el devengamiento 1.650.000 y en el pagado 1.630.000, teniendo en cuenta los resultados horizontales. Entonces en el punto 3, ¿sí? Vamos a colocar, este ya sería la información que corresponde al cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces habíamos determinado que el total de gastos comprometidos ascendía a 1.850.000, los devengados 1.650.000, y tenemos en el pagado, nos quedaba 1.630.000, que reflejaba la deuda de tesorería de 20.000 pesos. Bien. Entonces, con esto creo que terminamos lo que es el práctico número 6. Veamos la hora. Veamos de iniciar. Iniciemos algunos, el primero, capaz que llegamos hasta el segundo ejercicio, que sería el práctico número 7. A ver, veamos. Disculpe, profe. Sí. Tengo una duda de por qué se afecta preventivamente al principio del ejercicio esos conceptos, digamos, por qué se afecta por ese valor al principio. A ver, volvemos acá. Acá hacemos la afectación desde el inicio, en este caso, porque como está planteado acá el ejercicio, los recursos, ¿sí?, vienen a financiar específicamente estos gastos, ¿sí? Entonces, dentro de la partida de servicios no personales, por el monto de 300.000, responde, ¿sí?, a lo que habíamos analizado anteriormente, que esos 3 millones de pesos que venían de Nación van a financiar estos 300.000 que corresponden de servicios no personales. Por eso ya al inicio, ¿sí?, sabemos que los fondos que van a venir de Nación se van a utilizar para este gasto, el inciso 3. ¿Sí? O sea que el inciso 3 se va a afectar, ¿sí?, digámoslo de alguna manera, ¿sí?, hasta 300.000 pesos. Por eso hacemos, ¿sí?, la afectación al inicio de la reserva de estos 300.000. Acá la partida podría haber sido por 600.000 pesos, ¿sí? Entonces, de esos 600.000 pesos de partida que tiene asignado el inciso 3, 300.000 pesos sí o sí tendrían que ser, obviamente cumpliéndose todas las condiciones de contratación o lo que corresponda, ¿sí? Hay 300.000 pesos de esos 600.000 que pudieran haber sido el crédito original, que van a estar destinados, ¿sí?, a esta finalidad de, creo que era de violencia contra las mujeres, ¿sí? Entonces, ya al inicio del ejercicio reservamos estos 300.000 pesos que van a tener por finalidad cumplir con esta política de la violencia contra las mujeres. Igualmente, en este caso los 900, y en este caso el 1.800.000, la partida de los gastos, ¿sí? Acá en este caso coincide, ¿sí?, que los créditos de cada una de las partidas corresponde al destino que van a tener estos ingresos de fondos de Nación. Pero podrían ser partidas que incluyan otro tipo de operaciones, otro tipo de transacciones que vaya a realizar el Estado, y entonces ahí inmediatamente igual, ¿sí?, hacemos la reserva de la partida de los fondos que van a corresponder a esa finalidad.
Profe, en los otros puntos, digamos, como el inciso A, digamos, y el resto, yo también veo que hay, digamos, un ingreso por parte, por ejemplo, de Nación para un gasto en particular, digamos. ¿Por qué no se hace la afectación preventiva al principio en esos casos? En este caso, ¿sí? Lo planteamos porque específicamente, ¿sí? Digámoslo de alguna manera, el ejercicio desde el inicio está planteado como que los 3 millones, ¿dónde está el ejercicio? Este es el 7. Esperemos un segundo. Acá lo tenemos. Porque desde el inicio la operación hace referencia a estos fondos. Desde el inicio está haciendo referencia a estos fondos que van a venir del INAL, ¿sí? Por eso acá, en este caso, se los planteamos para las 3 partidas, como los fondos no se utilizaron en el ejercicio anterior para ninguna de las afectaciones de gastos que estaba prevista, pero sí lo hace acá en el 2024, en este caso, por eso este ejercicio está planteado para que lo razonemos o lo interpretemos de esta manera, haciendo, ¿sí? Para los 3 millones que se van a completar, ¿sí? Estos recursos en el ejercicio 2024 y los gastos se van a efectuar en forma completa, digamos, se van a aplicar en el ejercicio 2024, para esta situación estamos haciendo este planteamiento o este razonamiento, ¿sí? En este caso, en estos primeros ejercicios, lo que hacemos es plantearle las distintas situaciones, ¿sí? Que pueden tener en formas aisladas. Ahora, cuando avancemos en los prácticos, ¿sí? Ahí ya vamos a ir condensando todo esto que estamos viendo en forma aislada, ¿sí? Cada uno de los conceptos que estamos viendo en forma aislada, para ya aplicarlos en forma definitiva, ya en un trabajo práctico que incluya todos los conceptos que vamos a ver, ¿sí? No está mal la apreciación que haces, ¿sí? No está mal, pero en este caso, en este punto está plasmado porque todos los gastos se van a realizar, en este caso, en el ejercicio 2024. ¿Bien? Pasamos Gracias, a... profe. Profe, Sí, cuando usted realiza la modificación presupuestaria en la afectación preventiva, ¿sí o sí hay que colocar el mismo monto de la modificación presupuestaria o puedo en este directamente? caso, sí, acá, Claro, en vez de los menos 100.000 ya porque acá, como directamente. explicaba recién, ¿sí? Acá estamos hablando de, el presupuesto que tenemos acá plasmado corresponde a los montos exactos de recursos contra los montos exactos de gastos a los que se van a destinar, ¿sí? Entonces acá sabemos que estos 100.000, ¿sí? Estos 100.000 se van a destinar, o acá estos 100.000 que vienen a incrementar la partida, se van a utilizar específicamente para este tipo de gasto, que en este caso era por el incremento de la obra. Por eso lo tomamos, ¿sí? Acá el incremento Y hay en de la esas, partida. Pero igualmente las modificaciones presupuestarias, sí. o sea, pero por ejemplo en esa celda yo no puedo colocar 1.900.000, sí o sí tengo que colocar los 100.000. ¿Acá? No, porque esto es un registro. Este es un primer registro que hicimos, ¿sí? De la información que tenemos al inicio. ¿Bien? Esta es otra información, no vamos acumulándola, ¿sí? Acá tenés el acumulado. Ajá. Acá tenés el acumulado, ¿sí? Acá te va acumulando. ¿Bien? Esto que ustedes ven ahí que vamos haciendo registro y va acumulando, ¿sí? Vos vas a ver que al final la partida de transferencia de capital a municipios va a tener un monto en la etapa del preventivo de 1.900.000, ¿sí? Vos tenías Sí. en los créditos originales 1.800.000, tenés una modificación presupuestaria de 100.000 positiva, ¿sí? En más, que te incrementa tu crédito a 1.900.000, ¿sí? Entonces acá te va reflejando los totales. Si vos acá pones 1.900.000, eso es lo que vos me decías, ¿no? Poner Sí. acá 1.900.000. Imagínate, fíjate el total de la afectación preventiva, ¿sí? Va a ascender a un monto de 3.700.000. ¿Y cuál es tu crédito que vos tenés asignado para gastar? Habíamos dicho que los créditos para los gastos son limitativos, ¿sí? Vos podés gastar para transferencias de capital hasta 1.900.000.
y acá estás registrando 3.700.000, ¿sí? Claro. Sí, que estás gastando de más, ¿sí? Estás gastando por un monto que no te está autorizando el presupuesto. Bien, y por eso es que vamos, igual como yo le decía anteriormente, ¿sí? Acá, no, acá por ejemplo. A ver. En este, por ejemplo, veamos esto. Por ejemplo, en este, ¿sí? Que nosotros vamos registrando operación por operación, ¿sí? Con esta primera información, ¿sí? Yo sé que tengo que hacer el registro para este trámite autorizado en la etapa del preventivo, ¿sí? Como acá estamos hablando de una misma operación, nos va dando distintas situaciones respecto a esta operación, hasta que llegamos al punto 4 y nos dice, ¿sí? Que se produce la adjudicación, ¿sí? Entonces yo sé que hago el registro en la etapa del compromiso, y esto no quiere decir que yo voy a registrar 230.000 acá, ¿sí? No, ¿por qué? Porque ya para esta operación yo ya hice, ¿sí? Mi imputación en la etapa de la afectación preventiva. Bien, no puedo volver sobre esta misma operación, a hacer un registro anterior, en la etapa anterior, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que utilizamos en este caso la columna de las modificaciones presupuestarias. Bien, ustedes pueden tener un enunciado que le incluya el punto 1, sea información de una operación, el punto 3 de otra operación y el 5 de otra operación. Ustedes tendrán que llevar una correlación, ¿sí? De que cada información que ustedes tengan ahí, a qué operación se está refiriendo, a una contratación de un servicio, me está informando sobre la partida de ejecución de una obra, me está informando sobre la partida de transferencias de capital, irán a la partida, verán qué registros tienen y harán el registro en la etapa que corresponda, ¿sí? Esto, por eso yo les repetía en esta parte, ¿sí? Ustedes van haciendo registro en cada una de las etapas, ¿sí? No vuelven a duplicar acá con la información que me corresponde a la adjudicación, que sé que registro en el compromiso, no quiere decir que tengan que registrar en la etapa anterior del preventivo, porque ya lo hicimos con la información que nos dio en otro enunciado. Bien, igualmente para el inciso que acabamos de ver, que era este. Igualmente en el caso de las modificaciones presupuestarias, ¿sí? Yo ya hice la reserva por 1.800.000, ¿sí? Y en cuanto a la modificación presupuestaria, haré también la reserva por el importe que se está incrementando ahora la partida. ¿Queda claro? Sí, me quedaba la duda porque, claro, usted ahí puso el monto menos 100 o 100, pero de raíz usted modificó la cifra de créditos vigente, ahí como que lo modificó la cifra en 1.800 y lo tipió y después puso 1.900.000, perdón. Claro, sí, sí, sí. Acá Ahí, tiene que quedar 1.900.000 el crédito vigente, porque el crédito vigente va a ser el crédito original, más o menos las modificaciones presupuestarias. Acá también iría, en este caso, menos 100, y por eso el crédito vigente de ser 300.000 lo estoy disminuyendo, me va a quedar un crédito vigente de 200.000 pesos. ¿Sí? Y estos son los totales. Esto que ustedes ven acá arriba es el total de la partida. ¿Sí? ¿Y ustedes qué ven acá? ¿Sí? Que todos los registros, los totales de los registros que estamos haciendo, ¿sí? Todos están dentro, ¿sí? De los créditos autorizados. Bien, están dentro de los créditos autorizados. Y van a ver también que dentro de las mismas etapas, ¿sí? La limitación que tienen va a ser hasta el crédito autorizado. Nunca van a poder ser superiores al crédito autorizado. Inferiores pueden ser, superiores no. Y después igualmente vamos a ver lo que son los ajustes, ¿sí? Que vamos a hacer al cierre para, según estemos en nación o en provincia, para poder cerrar al cierre en forma definitiva cada una de las partidas. ¿Bien? Ahora veamos un ejercicio del 7. Acá. Es como que gradualmente vamos sumando conceptos, ¿sí? En cómo están planteados acá los prácticos, vamos pasando de los conceptos básicos y después les vamos sumando
los conceptos que van a quedar ya definitivos para el desarrollo de los ejercicios que sigamos de acá en adelante. ¿Qué tenemos acá entonces? Ya continuamos con lo que es ejecución presupuestaria también, ¿bien? Veamos de analizar entonces el inciso A. ¿Qué tenemos? Bueno, la ejecución presupuestaria del 2024, la aplicación para operaciones del sector público provincial, y se trata de operaciones independientes. Seguimos con operaciones independientes con respecto al plan de trabajos públicos, que nos está diciendo que el crédito autorizado es 60.000. Dentro del crédito autorizado de 60.000 se compone de obras que van a ser financiadas, ¿sí? Obras nuevas que se van a financiar con fondos nacionales por un monto de 20.000. Y estos 20.000 que nos dice que ya vienen de los saldos de caja y banco, ¿sí? Estos 20.000. Con respecto a las obras de prosecución, ¿sí? Nos dice que ascienden a un monto de 40.000. Entonces estos 20 más estos 40 hacen el total del crédito autorizado, que son los 60.000, ¿bien? Por eso vemos que tenemos en la partida construcciones un crédito de 60.000, que ya vimos de acá cómo se compone, de obras nuevas y de obras en prosecución, y que las obras nuevas, ¿sí? Se van a financiar con 20.000 pesos que corresponden a los saldos de la caja del ejercicio anterior. Por eso acá dentro de los recursos tenemos estos 20.000 pesos, ¿bien? ¿Y qué nos dice acá? Que las obras de prosecución se liquidan en su totalidad y tenemos libramientos impagos que ascienden a 3.000 pesos, ¿sí? Con respecto a las obras de prosecución, ¿sí? Las obras de prosecución. ¿Ustedes qué piensan? ¿A qué concepto corresponden de los que analizamos, ¿sí? En la clase anterior? Por un lado, el primer registro que vamos a hacer, ¿sí? Va a ser el considerar, ¿sí? Que estas obras, ¿sí? En este caso, los 20.000, ¿sí? Estos 20.000, ¿sí? Ya se van a financiar con obras según el concepto que vimos ya anteriormente, ¿sí? Ya podemos aplicar ese concepto de decir que estas obras que se van a financiar con fondos que van a venir de Nación específicamente para ejecutar esta obra, lo primero que vamos a decir entonces es que vamos a realizar la afectación preventiva dentro de la partida del gasto. Eso es lo primero, que ya lo aprendimos, ¿sí? Del ejercicio anterior. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Al inicio vamos a registrar, a hacer la reserva, ¿sí? De los 20.000 que corresponden al crédito de 60.000, de estos 20.000 que se financian, ¿sí? Con estos fondos, que se van a financiar con estos fondos, ¿sí? Que corresponden a fondos nacionales. Estos 20.000 que vamos a financiar de las construcciones, corresponden a obras nuevas, se financian con ¿qué dijimos? Con estos fondos, con esta partida, disminución de otros activos financieros, que son los fondos nacionales que quedaron en la caja en el ejercicio anterior. Y como dijimos, estos fondos, ¿sí? Si están en la caja en el ejercicio anterior, son fondos que ya se percibieron. Por lo cual, también vamos a hacer el registro de los 20.000 de estos recursos que van a financiar, ¿sí? Estos gastos, estas obras nuevas. El otro concepto que vamos a considerar también al inicio del ejercicio, ¿cuál es? Obras de prosecución. ¿Qué son estas obras de prosecución? Son obras, ¿sí? Que se comprometieron en el ejercicio anterior y que no llegaron a devengarse, ¿sí? Esto corresponde al concepto que vimos en la clase anterior de gastos que nacen comprometidos, ¿sí? Estas obras en prosecución corresponden a obras que llegaron a comprometerse, ¿sí? En el ejercicio anterior, pero que no se devengaron. Entonces, por este concepto, sí que vamos a hacer, corresponde el registro hasta la etapa del compromiso, porque son obras o son gastos que nacen comprometidos.
Entonces, también, por el inicio, ya lo vamos a agregar. Inicio. Y vamos a poner gasto que nace comprometido. Vamos a hacer el registro de estas obras de prosecución, ya como dijimos, hasta la etapa del compromiso. Bien. ¿Queda claro este concepto de gastos que nacen comprometidos? Obras en prosecución corresponde aplicar el concepto de gasto que nace comprometido, ¿sí? En este caso son obras, ¿sí?, por las cuales el Estado se comprometió en el ejercicio anterior, pero que no llegaron a devengarse, ¿sí? Pero el Estado ya está obligado, ¿sí? Generó una obligación con un tercero con respecto a estas obras, por lo cual, ¿sí?, esta obligación que asumió en ejercicio anterior, en este ejercicio, en el ejercicio 2023, en este ejercicio, ¿sí?, va a corresponder al concepto de un gasto que nace comprometido. La obligación, en este caso, que inició, supongamos, entiendo que en el 2023, porque es datos, ¿sí?, que corresponden al ejercicio anterior, ¿sí?, pasan, ¿sí?, a continuar, ¿sí?, comprometiendo al Estado en el ejercicio siguiente. Por lo cual entonces registramos como gastos que nacen comprometidos las obras en prosecución por los 40.000 pesos. Aquí pongamos, también para que les quede claro, obras en prosecución. Bien, entonces ahora, realizados los primeros registros que tenemos que hacer, ahora sí, analicemos la información que tenemos. ¿Qué nos dice? Las obras de prosecución se liquidan en su totalidad. Libramientos impagos de 3.000 pesos, ¿sí? Entonces acá nos está diciendo que de estas obras de prosecución se liquidan en su totalidad, ¿sí? Esto respecto a las obras en prosecución. Y tenemos libramientos impagos por 3.000 pesos. Entonces, cuando yo digo liquidado, mandado a pagar, ¿sí?, cuando utilizo estos conceptos, liquidado, mandado a pagar, ¿de qué etapa estoy hablando? Devengado. Devengado, ¿sí? Liquidado o mandado a pagar son conceptos, ¿sí?, que corresponden al registro en la etapa del devengado. Y acá, además, nos está informando que tenemos libramientos impagos por 3.000. Entonces, con respecto a las obras de prosecución, nos informa que se liquidan en su totalidad. Entonces, por el punto 1, vamos a poner punto 1, vamos a poner liquidado y, ¿qué tenemos? Y libramientos impagos. Por la información de liquidados y libramientos impagos, ¿sí?, ¿qué registro vamos a hacer? Nos dice que se encuentran liquidadas las obras de prosecución. Las obras de prosecución corresponden a estos 4.000 que registramos hasta la etapa del compromiso. Entonces lo vamos a registrar, ¿sí? En su totalidad se encuentran liquidados, ¿sí? Y nos dice que tenemos libramientos impagos que ascienden a 3.000. Si tenemos una deuda de tesorería de 3.000, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto pagamos? 37. Quiere decir que pagamos 37.000, ¿sí? Y de esta manera, ¿sí?, nos genera esta deuda de tesorería o libramiento de impago por los 3.000. Bien. ¿Qué otra información tenemos? Acá. Nos dice, se recibieron del gobierno nacional 10.000 pesos para obras nuevas de la provincia.
Todo ello a través de un convenio firmado con la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado que consolida presupuestariamente. Se recibieron del gobierno nacional 10.000 pesos por obras nuevas, ¿sí? Entonces acá, ¿qué tenemos? ¿Qué información sería esto? ¿Un gasto o un recurso? Un recurso. Un recurso, ¿sí? Se reciben 10.000 pesos del gobierno nacional. Este recurso va a ser aplicado ¿a qué? A obras nuevas, ¿sí? Se va a aplicar a obras nuevas. Todo ello a través de un convenio, ¿sí? Que está firmado con la Dirección Nacional de Vialidad, que es un organismo que es descentralizado, ¿sí? Entonces, estos recursos que se están recibiendo de Nación, ¿en qué partida van a clasificar? La Transferencias. transferencia de capital. Transferencia de capital, ¿sí? Dentro de la información que tenemos, ¿sí? Esta partida no fue prevista, ¿sí? Pero los recursos se percibieron, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer el registro, ¿sí? De la percepción de estos recursos, ¿sí? Que serían... Vamos a registrar transferencias. Transferencias de capital que serían del sector público nacional. ¿Sí? Y entonces, por el punto 2, está bien acá, por el punto 2, tenemos que, ¿sí? Que recibimos estos fondos, ¿sí? Fondos de la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Cuánto recibimos de estos fondos? ¿Qué dijimos con respecto a los recursos? Se registran en el ejercicio en el cual se percibe, por lo cual los registramos, ¿sí? La partida no estaba prevista, ¿sí? Va a clasificar como transferencias de capital y nosotros vamos a registrar que estos fondos se percibieron. La percepción que estamos registrando de estos fondos, 10.000, ¿sí? Ahora, estos fondos, ¿sí? Que tenemos acá, nos dicen que van a financiar obras nuevas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estos fondos van a financiar un gasto. Y si unimos esta información con lo que tenemos en el punto 3, nos dice que se emite el decreto correspondiente por el cual se incorporan los fondos nacionales recibidos destinados a obras nuevas. Nos dicen acá que se emite decreto, ¿sí? Se emite el decreto por el cual se incorporan los fondos nacionales que hemos recibido, ¿sí? Que ingresaron al Estado, se incorporan al presupuesto, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que hicimos acá primeramente? Lo que hicimos fue registrar que ingresaron estos fondos, ¿sí? Que ingresaron y que se encuentran en la caja del Estado. Ahora el punto 3 nos está diciendo que por decreto, ¿sí? Por decreto, se autorizan que estos 10.000 pesos se incorporen al presupuesto para financiar, ¿sí? Estas obras, unas obras nuevas, ¿sí? No confundir con estas obras nuevas que ya sabemos que están financiadas con la caja del ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por el punto 3, ¿sí? Por el cual tenemos un decreto, ¿sí? Que autoriza incorporación de recursos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar el recurso. Y cuando incorporamos un recurso, ¿dónde lo vamos a registrar? Lo vamos ¿En el a crédito? registrar dentro de la columna de modificaciones, porque no es un crédito original. Los créditos originales son los que están aprobados dentro de la ley de presupuesto, ¿sí? Cuando están aprobados al inicio del ejercicio, ¿sí? Y que se encuentran, ¿sí? Al inicio del ejercicio en la ley de presupuesto. En este caso, ¿sí? Son recursos que no estaban previstos originalmente en el presupuesto, ¿sí? Y cuando se autoriza su incorporación, lo vamos a incorporar en la columna de modificaciones presupuestarias. ¿Bien?
incorporamos los 10.000. Entonces ahora sí vamos a ver que vamos a tener 10.000, ¿sí? En los créditos vigentes, ahora vamos a tener 10.000, ¿sí? Anteriormente con la percepción no teníamos ningún registro, ¿sí? En esta etapa, digamos, que corresponde a todo lo que es información de la ley de presupuestos, créditos autorizados por ley de presupuestos, ¿sí? Solamente hicimos el registro de la percepción del recurso. Con el decreto, sí, esto es importante, un decreto, ¿sí? Que autoriza la incorporación, marquemos todo con rojo, un decreto que autoriza que lo incorporemos a este nivel presupuestario, recién, ¿sí? Incorporamos a nivel de modificaciones presupuestarias y entonces nuestro crédito vigente, ¿sí? Pasa a tener 10.000 para la partida de transferencias de capital del sector público nacional. Pero sabemos que, esto es otra modificación presupuestaria, que si incorporamos un recurso, ¿qué tenemos que incorporar? El Un gasto gasto, por el principio de crédito. el gasto que va a financiar, ¿sí? Y nos dice que va a financiar obras nuevas, ¿sí? Que va a financiar las obras nuevas. Entonces también, por este decreto, ¿sí? De incorporación de recursos, vamos a incorporar el gasto, que corresponde a la partida de construcción. Entonces también en la columna de modificaciones presupuestarias, ¿sí? Vamos a hacer el registro de los 10.000 pesos, ¿sí? Entonces de esta manera vemos que mantenemos el equilibrio presupuestario. Si incorporo un recurso, inmediatamente tengo que incorporar el gasto que va a financiar. Entonces de esta manera, mi crédito vigente, ¿a cuánto va a ascender? Los 60 que teníamos originalmente aprobados por la ley de presupuesto, más los 10.000 que se incorporan, vamos a llegar a un crédito vigente de 70.000. ¿Bien? Y como vimos, ¿sí? De acuerdo a los conceptos que venimos incorporando ya del práctico anterior, sabemos que estos 10.000 pesos que corresponden a la partida de construcciones, ¿sí? No los puedo aplicar a otras construcciones, ¿sí? Porque va a estar destinado a las construcciones que se van a financiar con estos recursos. Por eso decimos que inmediatamente después de incorporarlo, ¿sí? Vamos a hacer la afectación o la reserva de esta partida del gasto, de los 10.000. ¿Bien? ¿Queda claro acá? Entonces acá estamos uniendo ya distintos conceptos. ¿Bien? Decimos que incorporamos un recurso, ¿sí? Una vez que surge un instrumento legal que lo autoriza. Mientras tanto, es un recurso percibido, no forma parte del presupuesto. Cuando se autoriza la incorporación, recién va a formar parte del presupuesto. Y lo incorporamos dentro de las modificaciones presupuestarias, ¿sí? Incorporamos una partida de recursos que no fue prevista en el presupuesto dentro de la columna de modificaciones y por lo cual tenemos un crédito vigente de 10.000. Si incorporo un recurso a fin de mantener el equilibrio presupuestario, incorporo la partida del gasto que corresponda. En este caso, construcciones, porque va a financiar obras. Y también incorporamos, ¿sí? En la columna de modificaciones, el incremento en la partida de construcciones, por lo cual el crédito vigente, entonces, a este momento asciende a 70.000. Y como sabemos que dentro de estos 70.000 tenemos estos 10.000 que se van a aplicar a estas obras en función a estos recursos que se están recibiendo, hacemos la reserva, ¿sí? De estos 10.000 pesos dentro del total de la partida de construcciones. ¿Bien? ¿Y qué otra información tenemos? Y el punto 4 nos dice, las obras nuevas se adjudicaron por 25.000 pesos y se mandaron a pagar por el 80%, ¿sí? Entonces tenemos adjudicación, implica registro en qué etapa. Compromiso.
compromiso. Y cuando hablamos de mandado a pagar, Devengado. devengado, ¿sí? Adjudicación, entonces, compromiso, ¿sí? Acá con la adjudicación ya se identifica, ¿sí? Al contratista que va a ejecutar una obra y ya especificamos, ¿sí? Un monto determinado, ¿cierto? Por el cual el Estado se va a obligar. Y cuando utilizamos el término liquidado o mandado a pagar, sabemos que corresponde ya a la obligación financiera que surge por parte del Estado por la recepción de un bien, de un servicio, ¿sí? Entonces, devengado. Entonces hacemos el registro, ¿sí? Por el punto 4, sería acá. Por el punto 4, entonces tenemos que es adjudicación y mandado a pagar. Con la adjudicación y el mandado a pagar, ¿qué hacemos? El registro en la etapa del compromiso y la adjudicación la teníamos por un monto de 25.000 pesos. Entonces vamos a la etapa del compromiso y por las obras tenemos, que nos decía, por las obras, ay, ¿dónde están? Por las obras nuevas, ¿sí? Las obras nuevas, ¿cuáles son? Tenemos que se componen de estos 20.000, que ya las teníamos desde el inicio, y de estos 10.000, ¿sí? Que se incorporaron ahora en el ejercicio, ¿sí? Teníamos obras nuevas que ya estaban fijadas por los créditos iniciales, y estas obras nuevas que surgieron por estos fondos que vinieron de Nación. Por eso es que tenemos un monto de 25.000 pesos, ¿sí? Y tenemos que se manda a pagar, nos dice, el 80%. ¿Cuánto sería el 80%? Serían los 20.000 pesos, ¿sí? A ver. Y ahora, ¿qué tenemos? ¿Quedó claro esto? ¿Por qué podemos poner 25? Porque cuando hablamos de obras nuevas, hablamos de las que ya traíamos al inicio, más las que se incorporaron durante el ejercicio, ¿sí? Y ahora nos dice, al cierre del ejercicio, acá ya estamos, al cierre del ejercicio no existe deuda de tesorería por ningún concepto, ¿sí? No existe deuda de tesorería por ningún concepto, ¿bien? Entonces, esta información nos va a servir para, ¿sí? Hacer el registro, ¿sí? En la etapa que nos está quedando, ¿sí? Punto 5. Por el punto 5, ¿sí? Que tenemos deuda de tesorería. Por la información de la deuda de tesorería, vamos a hacer registro, ¿sí? En la etapa del pagado, ¿sí? ¿Y qué información nos decía? Que no existe deuda de tesorería por ningún concepto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ¿qué pagamos? Quiere decir que no existe deuda de tesorería por las obras nuevas, en este caso, ¿sí? ¿Cuál es la obligación que tiene que pagar el Estado en este caso? 20.000 corresponde a obras nuevas. Y en el caso de las obras de prosecución, ¿sí? Había quedado una deuda de tesorería de 3.000. Pero al cierre del ejercicio nos dice que no existe deuda de tesorería por ningún concepto. O sea que esta deuda de tesorería, ¿sí? Se paga. Entonces, ¿cuánto vamos a registrar en la etapa del pagado? Los 20.000, ¿sí? Que corresponden al devengamiento de las obras nuevas, que generan obligación de pago, más los 3.000 que traíamos, ¿sí? Como deuda de las obras de prosecución, ¿sí? Entonces, con esta información hacemos el registro en la etapa del pagado por los 23.000 pesos. ¿Queda claro? Vimos entonces ya, incorporamos, ¿sí? Los conceptos de afectación preventiva, ¿sí? De aquellas partidas, hasta el monto de las partidas que ya vienen financiadas con un recurso específico, ¿bien?
vimos también lo que son las modificaciones presupuestarias. En este caso vimos ya dos. Las modificaciones presupuestarias que se realizan entre partidas del gasto, disminuye una partida del gasto, incremento otra partida del gasto, ¿sí? Entonces siempre manteniendo el equilibrio presupuestario. Y acá vimos otra modificación presupuestaria, ¿sí? Donde incorporamos un recurso que no fue previsto, en este caso un recurso no previsto en el presupuesto, ¿sí? Que se autoriza su incorporación e inmediatamente hacemos el registro, ¿sí? El incremento en la partida de gasto que va a financiar. También para mantener el equilibrio presupuestario, ¿sí? Más adelante vamos a ver que hay otra modalidad de modificación presupuestaria, ¿sí? Que va a corresponder al concepto cuando obtengamos excedentes de recaudación. Esa va a ser otra modalidad de modificación presupuestaria, pero ya la vamos a ir viendo a medida que surjan otros ejercicios, ¿sí? Ahora nos quedamos con estas dos. ¿Quedó claro entonces? Llegamos hasta este punto. Ya quedarán para terminarlos en la próxima clase. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta que quieran realizar? Profe, si no se autoriza los 10.000 pesos de la transferencia, ¿no se puede utilizar? No. Si no se autorizan, ¿sí? No van a formar parte de los registros presupuestarios a este nivel, ¿sí? De lo que fue aprobado en su momento por la ley de presupuesto. Siempre tiene que surgir una autorización, es necesario una autorización de incorporación al presupuesto, ¿sí? Para que generemos el registro, ¿sí? Dentro de las modificaciones presupuestarias y a su vez el registro, ¿sí? En los créditos asignados. En este caso va a afectar lo que serían los créditos vigentes, ¿sí? Crédito original lo tenemos en 0 porque en este caso es una partida que no fue prevista originalmente en el presupuesto. Bien, siempre tiene que mediar una autorización de incorporación. ¿Quedamos entonces hasta acá? A Sí, ver, profe. acá. Voy a ver de conseguirles las grabaciones que nos está pidiendo, ¿sí? De las clases que ya quedaron. Yo creo que ya la otra clase la retomaría la contadora, claro, como para que finalice ya lo que es este práctico. Y bueno, entonces llegamos hasta acá, chicos, como para que afiancen distintos conceptos, vamos viendo que vamos acumulando. Vamos haciéndolo de lo más simple y después ya incorporando otros conceptos, ¿sí? Para que ustedes ya, sobre los últimos conceptos que vamos incorporando, son los que ya van a tener que aplicar de acá en adelante. ¿Bien? Bueno, nos estamos viendo entonces, chicos. Buenas noches. Bueno, profe, gracias.